Cuando uno repasa los distintos comunicados de las cámaras empresarias saludando el acuerdo de la Argentina con el Club de París, se hace referencia a la necesidad de que la Argentina acceda a cuantiosas inversiones y entre los sectores se menciona muy puntualmente energía, ¿no? La posibilidad de que la Argentina reciba muchas inversiones en energía y para eso un escollo a superar era arreglar con el Club de París. Vamos a hablar con uno de los principales consultores que hay en la materia aquí a nivel local y que es muy consultado justamente por las empresas, Daniel Gerold, que es presidente de una consultora justamente que lleva sus iniciales. Daniel, ¿cómo está? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo está Gracias, usted? bien, gracias por atendernos. Le quiero preguntar en principio por esto, ¿no? Por el acuerdo con el Club de París. ¿Va a haber más plata, va a haber más inversiones en Vaca Muerta? Porque Argentina solucionó este tema y llegó a un plan de pagos con los países acreedores. ¿O es mucho pedir? ¿O se le está pidiendo mucho el acuerdo del Club de París en relación a las necesidades que tiene Argentina en materia de financiamiento? No, esa renegociación es más a nivel de los estados, ¿no? Y realmente la inversión que vendrá en Vaca Muerta o en el sector petrolero y de gas de la Argentina tiene más que ver con el marco de negocio general y lo van a hacer empresas privadas que bueno, ven el tema del Club de París como vieron el pago a Repsol, como una suerte de normalización y de tratar de ser un país más serio y cumpliendo con las normas internacionales y no ser un país así semi-revolucionario como nos jactábamos de ser, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y Pero no qué? veo en Sí. particular que el acuerdo detone ninguna decisión de una empresa, ¿no? Eso no lo veo porque la empresa pensaba o no pensaba hacer la inversión por otros parámetros, ¿no? Si tiene otras alternativas de inversión, si el marco de negocios sectorial en la Argentina es razonable, si se va a abrir el pago de dividendos, la importación de equipamiento. Se miran un poco más esas variables antes que el Club de París. A mí me sorprende por ahí las declaraciones en el sentido de que, bueno, entonces esto ahora detona las inversiones de Vaca Muerta. Yo al menos no conozco que hubiera un prerequisito al respecto. Claro, en realidad lo acordado en el marco del Club de París no elimina ni, digamos, despeja todas estas incógnitas que usted acaba de mencionar. Acordamos con el Club de París, pero sigue las incógnitas sobre si se van a poder repatriar dividendos. Tenemos el acuerdo, pero no sabemos si se va a poder importar. O sea, el esquema de reglas de juego de funcionamiento de las inversiones a nivel local sigue tan turbio como antes de arreglar con el Club de París. Bueno, hay un dato positivo, ¿no? Es que el acuerdo, algo que estaba abierto desde hace como 14 años o 13 años, que se cierre, que se llegue a una normalización, es un dato sin duda positivo, general, de un cambio en las políticas que se han seguido hasta el momento. Y eso sí es positivo, ¿no? Si eso es una condición suficiente, yo le diría que no, que faltan otras cosas, hay todavía algunos litigios abiertos, pero va en la dirección correcta, ¿no? Ahora, acá se tiende a pensar todo a nivel de estados, ¿no? Entonces, arreglo con Alemania y van a venir inversiones alemanas. Esto no es así, porque en el resto del mundo, en el sector petrolero, las empresas que invierten en el tipo de proyectos que tenemos en la Argentina son empresas privadas. Gerold, vino la semana pasada el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, ¿no? Una visita que fue relevante. Daniel Poneman se reunió con autoridades argentinas, fue a visitar Vaca Muerta con Miguel Galucio y después dijo, está fenómeno, Vaca Muerta tiene un potencial espectacular, pero antes de explotar hay que dar las condiciones para que lleguen las inversiones. ¿Qué le pareció esa visita de Poneman la semana pasada? Bueno, yo leí mucho al respecto, yo tuve un almuerzo privado con él y bueno, le traté de brindar el panorama de qué creo yo que es necesario y en qué estadio estamos en la curva de aprendizaje sobre este recurso y qué cosas son necesarias y qué tipo de inversiones son necesarias. Y bueno, sí, al día siguiente viajó a Vaca Muerta e hizo una serie de comentarios y tuvo reuniones sin duda importantes, más importantes que la que yo le relato, ¿no? Pero bueno, creo que es una señal interesante. No creo, ¿no? Todas las novelas que se hacen, ¿no? De las movidas geopolíticas de Estados Unidos. Yo tiendo a ese tipo de cosas dejarlo más para el ámbito de las novelas, ¿no? Claro. Ahora, Gerald, estaba viendo
algunos gráficos relacionados con lo que es la evolución del shale gas en Estados Unidos. Es decir, cómo está evolucionando la explotación del gas no convencional, esto mismo que tiene Vaca Muerta, pero en Estados Unidos, cómo arrancó esta explotación, en dónde está parado hoy Estados Unidos y hacia dónde va. O sea, hay un potencial gigantesco en Estados Unidos. Entonces la pregunta que yo me hago es, estas grandes empresas que hoy tienen este potencial en Estados Unidos y que están sacando el gas a precios muy baratos, ¿van a poner tantos recursos para hacer lo mismo en Argentina? ¿O primero van a explotar todo lo que pueden allá y cuando ahí ya poco se haya agotado van recién a mirarnos a nosotros? Porque en ese caso tenemos para 15 años, ¿no?, de espera. Sí, bueno, va a depender de las alternativas que tengan las distintas empresas que invierten, ¿no? Sin duda, ese fenómeno de reinversión en los Estados Unidos que está habiendo de parte de muchas empresas, a las cuales le va muy bien y que tienen proyectos de alto retorno financiero, compite contra la Argentina, donde los proyectos en este negocio son de muy bajo retorno por el momento. Entonces, bueno, uno compite por el capital, tiene la apertura en México, es un gran problema, ¿no? Y es un problema concreto, y a mí me parece muy bien que usted lo traiga a colación, porque a veces en general acá se piensa que Vaca Muerta es una suerte de amuleto emocional, y entonces como es genial, todo el mundo tiene que venir, y la verdad es que hay otras alternativas en el mundo, ¿no? Claro, ahí es donde aparece, digamos, el riesgo argentino y la competencia, ¿no? Porque a veces nos miramos mucho el ombligo y no tenemos en cuenta que Argentina compite hoy con el mundo, ¿no? En materia energética hay muchos lugares donde ahí está el recurso de gas no convencional y en otros sectores también competimos. Hay que hacer mucho, creo, ¿no?, puertas adentro para ver cómo nos presentamos más atractivos para el inversor. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que ese es el camino a recorrer. Este gobierno ha estado modificando sus políticas de los primeros 10 años, desde hace un año o tanto, y está mejorando estos incentivos, y yo confío en que esta senda va a continuar y que el nuevo gobierno va a darle mucho más énfasis para que esto pueda ser muy atractivo, para que vengan empresas a invertir y a querer ganar plata, y que en ese querer ganar plata, que es lo que mueve al mundo en este tipo de actividades, traigan inversiones que redunden en un beneficio para todos los argentinos, ¿no? Yo creo que estamos en un estadio inicial en ese camino que tenemos que volver a recorrer, que se perdió hace mucho tiempo y que nos llevaron a los problemas que tenemos hoy. Soy optimista en ese sentido, pero bueno, quizás tiendo a ser, yo soy ingeniero, entonces trato de ser más realista que las expectativas. Ayer veía en un programa de televisión anoche un senador de la provincia de Buenos Aires que decía que en 2 o 3 años ya Vaca Muerta va a transformar al país. Bueno, eso no es así, ¿no? O sea que hay que bajar un poquito los decibeles, ¿no?, en relación a... creo que hay un gran potencial en Vaca Muerta, pero que no es tan inmediato. O sea, ¿cuándo se va a empezar a sentir el efecto en materia de mayor producción energética? Creo que YPF está hablando para el 2020. ¿Es realista esto de que la Argentina puede volver a ser sustentable o autoabastecerse de energía en el 2020? No faltan muchos años. Yo creo que para recuperar una década que se perdió en esta actividad, más que una década, 13, 14 años, vamos a necesitar una década, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dedicarse más que ponerle la fecha o tratar de decir vamos a ser los número 1, los número 2, los número 3 del mundo. Yo creo que hay que dedicarse a estudiar y trabajar en las cosas concretas, solucionar los problemas reales. Es decir, ser mucho más prácticos y no tan declamativos, ¿no? Porque entonces nos vamos a felicitar porque la naturaleza puso Vaca Muerta en la Argentina y entonces ya no tenemos nada más que hacer. Bueno, yo lo que transmito es que tenemos todo por hacer porque no hemos hecho casi nada. Estamos empezando y creo que es positivo algunas medidas. No son suficientes, por lo tanto se necesita trabajar mucho más. Hay interés y hay que congeniar todo eso y darle una organización para que este potencial del cual se infiere mucho y conocemos poco todavía, pero parece interesante y prometedor, para que le demos una verdadera dimensión. Pero finalmente parece que estuviéramos haciendo publicidad de un detergente, ¿no? Y no es así, es mucho más difícil y hay que ser mucho más realista y hay que traer decenas de miles de millones de dólares de inversión en Argentina que nunca vinieron.
¿Eso quiere decir que no van a venir nunca? No, para nada. Perfectamente pueden venir y hay que trabajar para que eso suceda. Bueno, pero hay que trabajar, justamente. No porque venga un funcionario importante, entonces quiere decir que ya vinieron los capitales. Bueno, ojalá los traigan, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que trabajar, está en las manos de los argentinos, ¿no? Gerol, en YPF se están haciendo bien las cosas, es decir, ya tenemos un tiempo considerable de Miguel Galuccio al frente de la compañía, ya hay resultados para ir viendo, ya hay balances, ya hay una rentabilidad. La empresa ha colocado bonos en el exterior, ahora está haciendo una colocación de bonos desde mi punto de vista inentendible a nivel local, ¿no? Una tasa demasiado baja, del 20%, cuando hoy la tasa de interés de cualquier banco está encima del 25%. Realmente me parece que lo están quemando, ¿no? El producto, y o sea, se quedaron enamorados del relato de, bueno, vamos a generar el ahorro interno, pero no importa, digamos, esto es un dato menor, son 300 millones de pesos, que es nada para lo que precisa YPF. ¿Cómo evalúa toda la gestión de Galuccio? Bueno, es muy difícil. Yo más que hablar de una persona en particular, hay que hablar de las políticas generales y yo puedo hablar de la estrategia en particular de la empresa. Es una empresa privada, de capital estatal privada, así que me es muy difícil hablar públicamente de algo tan complejo. Yo creo que hay cosas que se hacen bien y yo creo que hay cosas que yo haría distintas. La empresa tiene un crecimiento en el nivel de deuda importante, la rentabilidad se redujo, la inversión aumentó, la producción aumentó un poco, adquirió otras empresas, y, digamos, tiene un carácter expansivo, cuando yo creo que hay que traer más empresas, más que reducir el número de empresas. En fin, pero en el fondo hay algún dato después de 2 años de la estatización, y es que para el conjunto de la producción argentina de petróleo y gas, la producción continúa estando 6,8% por debajo de la que existía en abril del 2012, el mes de la estatización, es decir, que estamos mal en petróleo, y en gas está 11,5%, si no recuerdo mal, por debajo de aquel nivel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cuestión no es una empresa, la cuestión no es una persona que dirige una empresa, la cuestión, más allá de eso, es cuáles son las políticas para que el conjunto de los participantes en esta actividad pueda ayudar y cooperar para que este descalabro que hay en el sector energético argentino, que está afectando y modificando toda la economía del país en un sentido negativo, para que esto pueda tener un resurgir con mucha fuerza. Esa es la opinión que tengo yo en general, y permítame obviar una opinión particularizada en YPF, porque me parece que la cuestión es genérica y general para todas las empresas. Gerol, el precio, para cerrar, el precio de la nafta va a seguir aumentando, 5 meses seguidos de suba. ¿Esto se va a mantener así? Y sí, no hay otra alternativa para poder financiar las inversiones en el sector, porque los impuestos en el sector son muy altos. Usted piense que del precio de la nafta el 55% son impuestos. Y lamentablemente esta presión tributaria nos lleva a que los precios de las naftas estén en el máximo valor histórico en dólares en nuestro país, de toda la historia. Y bueno, pero la realidad es que el petróleo en el mundo vale 30% más de lo que está implícito en el precio de la nafta hoy. Entonces van a seguir aumentando, porque todo lo que usted manifestaba de las inversiones, todo esto, no se logra con precios desacoplados del mundo. Eso quizás usted lo puede hacer en aquellos países donde tiene tanta producción, tanta productividad, tanto margen, que no necesita nada y puede darse el lujo de venderlo barato. Acá lo estamos importando, ¿eh? Entonces, ¿cómo puede estar a precios menores al de la importación? O sea que tenemos todavía una brecha entre el valor local y el valor internacional. Y mire, la nafta premium, por decirle una, debería costar 26, 27 pesos. ¿Cuánto? 26, 27 pesos si se mantiene este nivel de impuestos, ¿no? Pero, no Lo que venían hay que hacer es diciendo, bajar los impuestos. pero venían diciendo que 13 ya era caro, porque medido al tipo de cambio oficial es como $1,50, que en realidad siempre la nafta super valía $1, que en realidad era como ya un precio exagerado. Usted me dice que no, que el precio de la super es la mitad de lo que debería valer. Pero valía $1, ¿cuándo? ¿Con qué lo compara? Con la década del 90, donde el WTI, o sea, el precio del petróleo, valía 18 o 20 dólares. Hoy vale 105, ¿sí? En el mundo. Entonces nos ponemos contentos porque sube el precio de la soja, pero cuando sube el precio del petróleo decimos, no, ese va a valer como valía antes. Eso no existe. Gerol, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.